Dios bendiga a todos los amados hermanos y amigos. Es una bendición poder estar otra vez con ustedes, como todos los martes, trayéndole estudio bíblico para que podamos nosotros comprender la importancia que hay como creyentes nosotros entender el momento preciso en que el Espíritu Santo levante la iglesia y nosotros recibamos al Señor en las nubes para estar con Él para siempre. Es lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Hoy estaremos nosotros hablando del tema los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Aquí en la pizarra está escrito donde dice el tema central nuestro es los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Y hoy vamos a desarrollar un estudio dentro de los misterios de Dios basado en una de las enseñanzas que entendemos muy especialmente el Espíritu Santo nos ha encomendado. Fíjese que estoy diciendo el Espíritu Santo nos ha encomendado. No estoy utilizando la palabra Dios me ha encomendado, sino el Espíritu Santo nos ha encomendado la urgencia de traer estudios relacionados con los misterios de Dios, pero muy especialmente aquí en la pizarra tenemos las 70 semanas proféticas de Daniel. Las 70 semanas proféticas de Daniel. Y eso se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Me daría mucho gusto que usted busque su Biblia, busque su libreta, busque un bolígrafo, un lápiz, que usted tenga a mano, porque hoy vamos a profundizar un poco en este estudio de las 70 semanas proféticas de Daniel para crear conciencia única y exclusivamente de la importancia que hay en nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. La iglesia como el cuerpo de Jesucristo. No estoy hablando de un grupo que se reúne, sino la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que son personas que han nacido de nuevo y que su corazón está única y exclusivamente en hacer la voluntad de Dios y esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué es importante que nosotros traigamos este estudio y que en realidad es una satisfacción que siente nuestro corazón cuando el Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo? Fíjese una vez más, repito, no estoy mencionando que Dios me dijo que hiciera esto. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció un detalle, ya Dios dio su palabra a través de las Escrituras. Nosotros cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es el Espíritu Santo el que nos va a dar iluminación a través de la palabra para tener prioridad en qué enseñar, qué predicar y cómo vivir la vida cristiana en un orden moral conforme a la moral de Dios. Hago estos detalles para que podamos resaltar la importancia que hay en conocer realmente las 70 semanas proféticas del profeta Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 9, los versículos de 24 al 27. Y realmente el motivo, la motivación, lo que hay en mi corazón es crear conciencia de que nosotros los creyentes necesitamos conocer realmente las 70 semanas proféticas de Daniel, porque en las 70 semanas proféticas de Daniel hay una verdad que está prácticamente desconocida, y es que en este estudio vamos a nosotros a entender que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo no tiene tiempo profético. Escuche bien, por favor, amado hermano. La iglesia como el cuerpo de Jesucristo no tiene tiempo profético. La iglesia como el cuerpo de Jesucristo, el tiempo es cero. Vamos a ir explicando esto brevemente y quiero realmente que usted, pues, conmigo, su libreta, su lápiz, vaya tomando nota de todo lo que vamos a enseñar. Y si tiene alguna duda, por favor, comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje
y con mucho gusto seguiremos nosotros en la capacidad que podamos y en la humildad que tenemos de hacer lo mejor para el reino del Señor. Siempre lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo siempre para el Señor. Y el Espíritu Santo sabrá darnos a todos la sabiduría para poder explicar, enseñar esta palabra que es de grande bendición para todos. Gloria al Señor. Nos vamos a gozar en esta fiesta de conocimiento de la palabra. Por su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Bien. En este estudio que vamos a tener unas palabras interrogativas. Unas palabras interrogativas. Hoy vamos a utilizar la palabra ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer el arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué es importante conocer el arrebatamiento de la iglesia? En los martes posteriores, estaremos enseñando el cómo, cuándo, qué motivación, quiénes son, diferentes tipos de interrogativas, en que en cada una de ellas vamos a tener la oportunidad de traer una enseñanza que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Hoy estaremos hablando acerca del por qué. El por qué es importante que nosotros entendamos el arrebatamiento de la iglesia. Y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha humildad, siempre buscando que seamos edificados en el conocimiento de la palabra y no entrar en lo que Jesucristo le dijo a los saduceos que estaban interrogando a Jesucristo. Jesucristo simplemente le hace una interrogante, aleluya, les establece que le dice que ignoráis en el conocimiento, ignoráis en las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis en el conocimiento de las Escrituras y el poder de Dios. De tal manera que nosotros no vamos a ignorar las Escrituras, vamos a ir sobre las Escrituras para entender realmente cuál es el verdadero propósito del conocimiento de la palabra, para que cada día vayamos creciendo más y más y teniendo una vida cristiana que agrade al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo y Cristo va a glorificar a Dios, de tal manera que haya una bendición grande en todo lo que vayamos a hacer. A su nombre damos la gloria. Bien, para eso quiero realmente recalcar primero el concepto del misterio. Hay un misterio profundo dentro de las Escrituras, muy especialmente relacionado con la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo. Porque la iglesia con el cuerpo de Jesucristo es un misterio desconocido en el Antiguo Testamento, desconocido por los profetas, desconocido por los antediluvianos y los postdiluvianos, desconocido en el Antiguo Testamento. Pero ahora ese misterio ha sido revelado al apóstol Pablo, muy especialmente la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros. El apóstol Pablo es el hombre que Cristo llama para ser apóstol nuestro, los gentiles. Y es por eso que es de relevancia e importancia que nosotros entendamos lo importante que somos la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. Es un ente aparte del plan profético que Dios tiene con Israel. La iglesia es un ente aparte. ¿Por qué? Porque fue claro en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, versículo 17, y quiero ir sobre las Escrituras sobre esto. Romanos capítulo 11, versículo 17, hay una escritura que nos va a ayudar mucho para entender el por qué es de lo que yo le estoy hablando. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Espíritu Santo fue unirnos a nosotros en Israel. El Espíritu Santo nos une a nosotros en Israel, y si digo el Espíritu Santo, estoy diciendo Cristo, estoy diciendo Dios, porque los tres son uno. Entiéndase que Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, establece que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
y estos tres son uno. Por lo tanto, el Espíritu Santo trae esta iluminación al apóstol Pablo para que nosotros entendamos ahora, después de casi 2000 años, entendamos la importancia que tenemos nosotros los gentiles. Entiéndase una cosa, nosotros los gentiles no somos israelitas ni somos judíos naturales. Sí, somos judíos espirituales, conforme a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Somos judíos espirituales, de tal forma que lo que hace Dios, lo que hace Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es lo que les voy a leer, este injerto que hace Dios con Israel. En Romanos capítulo 11, versículo 17 dice de la siguiente manera: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, Israel, y tú, siendo olivo silvestre, haciendo referencia a nosotros los gentiles, somos el olivo silvestre, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Un injerto es que se mete dentro de la otra planta, se pone un injerto y luego obviamente la planta sale con parte de ese injerto que se le ha puesto. Pues nosotros, la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, hemos sido injertados en la nación de Israel. Sigo leyendo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te hastes contra las ramas, y si te hastas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, fíjate esta advertencia que nos hace el Espíritu Santo relacionado con nuestra relación con Dios a través de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo para nuestra vida moral cristiana. Y miren lo que el Espíritu Santo nos dice en el versículo 19. Pues las ramas, versículo 18, no te hastes contra las ramas, y si te hastas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. La incredulidad de Israel permite que nosotros ahora los gentiles podamos ser injertados en la nación de Israel como parte del plan que Dios tiene con nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por la fe en Dios a través de Jesucristo. Por la fe en Dios a través de Jesucristo. No por ninguna otra fe. Hay personas que dicen, pero hay que tener fe. Bueno, hay que tener fe, seguro que sí. ¿Pero en quién? Porque entiéndase que en Santiago capítulo 3, capítulo 2, verso 19 establece que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. O sea, se puede tener fe, pero la única fe que va a producir efectos positivos en nosotros o en cualquier persona que reciba a Jesucristo por fe, para que por fe sea hijo de Dios y hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es la fe que ponemos en Dios por medio de Cristo. No existe otra forma en que podamos tener relación con Dios sino a través de Jesucristo. Sigo leyendo. 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te enseborrezca si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdonó a los judíos, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Acuérdense que somos un injerto. Es una bendición que aparte que nos está dando Dios en la persona de Cristo, y el Espíritu Santo nos está dando iluminación a través de la palabra
para que podamos entender lo importante que es la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. En estos estudios, en una de las palabras interrogativas, vamos a llegar a entender realmente la razón principal de por qué es importante que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, mantengamos una vida moral, la moral de Dios en nosotros, que son los mandamientos, y vivir una vida que agrade a Dios, agrade a Cristo, y el Espíritu Santo nos dé sabiduría para que entonces nuestra vida sea una vida de bendición hacia los demás. Ese es el único propósito del Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Y ese es el propósito nuestro. Ese es el propósito que el Espíritu Santo quiere con nosotros. De que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que somos un ente aparte, podamos ser de bendición al mundo. No con unas enseñanzas que puedan motivar a las personas en una emoción, sino en una enseñanza que llegue a la profundidad del corazón de las personas y pueda crear conciencia a la persona de que necesita realmente una entrega total a Dios por medio de Cristo y la iluminación del Espíritu Santo para una vida victoriosa en Él. Gloria al Señor. Ese es el único propósito que Dios tiene con la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Bien. Como les dije, quiero compartir una cita bíblica relacionada con el misterio. Antes que nada, hay que plantear las bases. O sea, la iglesia es un misterio. Eso tiene que tenerlo claro, amado hermano. Yo le estoy hablando a creyentes. Eso tiene que tenerlo claro. Estamos hablándole a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Yo no le estoy hablando al inconverso. Le estoy hablando a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Porque las epístolas, el apóstol Pablo las escribe para los creyentes. Y yo estoy hablándole a los creyentes, haciendo conciencia de la verdad de ser un hijo de Dios y la importancia que tiene la iglesia con el cuerpo de Jesucristo en este mundo tan difícil de llevar a cabo. Gloria al Señor. Hay unas citas bíblicas, hay varias, pero solamente voy a utilizar 3 para que podamos entender que la iglesia es un misterio que está realmente escondido. Un misterio es algo que no se conoce. Un misterio es algo que hay que buscarlo. Un misterio es algo que hay que rebuscarlo, aleluya. Y cuando conocemos ese misterio, pues ya deja de ser misterio para el que lo consigue. Porque realmente cuando descubrimos este misterio de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, es como una luz que alumbra en nuestro entendimiento. Es como si pudiéramos fácilmente entender todo el plan profético, todo el panorama bíblico, entenderlo y saber que ya nos queda poco tiempo. Vamos a la primera cita bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Gloria al Señor. Y ahí vamos a ver los versos del 1 al 6. El apóstol Pablo aquí está dando una enseñanza muy importante relacionado a la iglesia, que es un misterio escondido de las generaciones pasadas. Un misterio escondido de las generaciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ni los antediluvianos, ni los postdiluvianos, ni los profetas conocían este misterio. Esto es fresquecito, sacado del horno para nosotros, gloria al Señor. Pero es importante que tú y yo entendamos esto. Porque la medida en que entendemos el misterio escondido, en esa medida comienza nuestra actividad de servir al Señor, en nuestra actividad de hacer las cosas mejor, para que las personas vean en nosotros, vean el rostro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestro caminar, nuestro comportamiento con las personas es como el comportamiento que Cristo tuvo y tiene con la humanidad. Ese es el objetivo de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. No es crear fortuna, no es crear grandes templos, no es crear fama o vientre, no, es simplemente que nosotros nos convertamos en discípulos para ganar discípulos. Eso fue lo que Jesucristo dijo: ir por todo el mundo, aleluya, y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y Cristo estableció claramente, aleluya, ser discípulos.
Nosotros estamos para hacer discípulos a las personas, para enseñarles, para educarlos, a que realmente sientan la felicidad y el gozo que sentimos aquellos que tenemos estas convicciones. Gloria al Señor. Bien, por lo tanto, en Efesios capítulo 3, del 1 al 6, el apóstol Pablo nos va a enseñar, primeramente, que este es un misterio escondido de las generaciones pasadas. Miren lo que el apóstol Pablo escribió por la iluminación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por esta causa yo, Pablo, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. La palabra dice vosotros, pero yo estoy diciéndolo a ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo le está hablando aquí a los efesios, pero nos está hablando a nosotros también, a los tíqueres cubanos, a tíqueres dominicanos, a tíqueres mexicanos, yo que soy puertorriqueño, a todos nos habla este lenguaje el apóstol Pablo, ya que cuando leemos la Escritura es que estamos aprendiendo lo que el apóstol Pablo enseña. De la misma manera en que Pablo se lo enseñó a los efesios hace 2000 años, a nosotros también nos lo está enseñando en este momento dado. Gloria al Señor. Bien, versículo 2. Bien, a su nombre damos la gloria. Versículo 4. Versículo 3, perdón. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entendemos este punto ahora. La única revelación es Jesucristo. La única revelación es Jesucristo. Pero el apóstol Pablo recibe esta revelación por la iluminación de la palabra, porque esta revelación es para la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Pero la única revelación es Cristo Jesús. Porque Dios, Cristo, Espíritu Santo, aleluya, de tal manera que podamos entonces entender que esta revelación que se le hace al apóstol Pablo, ya que hemos sido injertados en la nación de Israel, aleluya, hemos sido injertados para que podamos ser de bendición a los demás. Así como el apóstol Pablo es de bendición a cada uno de los que leemos las epístolas y entendemos la iluminación de la palabra, esa misma bendición nosotros la estamos transmitiendo a aquellos que reciben la palabra que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros, con la convicción de nosotros que entendemos realmente la verdad, porque el Espíritu Santo, hay un dato sumamente interesante cuando estamos estudiando las Escrituras. Fíjate que en Romanos capítulo 8, versículo 16, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos a nosotros y darnos convicción de una verdad inequívoca, porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad en la tierra que ahora vive en tu corazón y vive en mi corazón. Él vive en ti y vive en mí. Porque el Espíritu Santo te ama a ti y me ama a mí de una manera increíble, porque el Espíritu Santo es Dios. Mi alma alaba al Señor. Y Él quiere que nosotros entendamos realmente que este misterio es un misterio escondido. Sigo leyendo. Gloria al Señor. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria al Señor. Versículo 6. Y termino. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire qué tremendo tesoro de escritura hay aquí. Y repito otra vez el versículo 6. Que los gentiles, o sea, que nosotros, que los gentiles son coherederos, es decir, que nosotros somos coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, porque somos hermanos de Jesucristo. Por lo tanto, esto hay que entenderlo
de la manera en que te lo estoy diciendo. No es una forma utópica, ni una forma de falacia, sino entenderlo como que hoy es día en que estamos viviendo, como que hoy es martes, gloria al Señor, y son aproximadamente las 7:30. Hay que entenderlo así. De tal manera que si nosotros estudiamos las Escrituras y leemos las Escrituras y queremos entender a nuestra manera cómo es cómo que la Escritura nos quiere decir, se sale de la iluminación de la palabra. La palabra hay que entenderla en toda su hermenéutica, en todo el contexto bíblico, aleluya, en el pasado, presente y futuro. Y entonces el Espíritu Santo ve que realmente estás buscando la verdad y comienza a darte más iluminación relacionada con la palabra. Y cuando menos te imaginas, tú estás en un ministerio que no tienes idea de la dimensión que el Espíritu Santo te quiere llevar. Pero necesitamos realmente entender que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que más adelante, si nos da tiempo hoy, seguiremos en este estudio explicando en detalles las 70 semanas proféticas de Daniel, que se encuentra en capítulo 9, del 24 al 27. Aquí, en este estudio, que me tomaré mi tiempo, en este estudio vamos a entender realmente, claro, que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo es algo único. Antes del universo y después del universo. Es algo único. Aleluya. Único, pero único en este mundo y el mundo venidero. Gloria al Señor. Así es esto, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Lo que pasa es que por los trajínes de la vida, por la falta a veces de atención de nosotros los cristianos, no hacemos conciencia de esta verdad que está aquí. Que pido al Espíritu Santo que me dé calma, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para poder tener la palabra precisa para explicar las 70 semanas proféticas de Daniel, del capítulo 9, versículo 24 al 27, que yo entiendo, totalmente entiendo que si entendemos las 70 semanas proféticas, vamos a crecer y vamos a ser mejores cristianos, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Bien, vamos a buscar otra cita bíblica importantísima también que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 para entender un poquito mejor el misterio. 1 Corintios capítulo 15, ahí vamos a ver los versículos 51 y 52. Bien, estamos tratando de crear conciencia de que la iglesia es un misterio. Ahí es nuestra base fundamental, que la iglesia es un misterio. Y como es un misterio, tenemos realmente que recalcar y hacer el apunte de la verdad de ese misterio, para entonces luego seguir nuestro estudio, que va a ser de grande bendición y vamos a ir poco a poco entendiendo mejor las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, la Biblia dice de la siguiente manera. Pablo hablándole a los corintios, anteriormente le habló a los hermanos de Éfeso, ahora le está hablando a los hermanos de Corintios. Pablo fue un hombre muy ocupado y se encargó de llevar el evangelio a diferentes lugares. Gloria al Señor. Eso le costó la vida. Gloria al Señor. Bien, fíjense que ahora vamos a hablar aquí en 1 Corintios capítulo 15, de 51 al 53. Aquí vamos a ver que no todos los creyentes morirán. Había una situación en Corintios, y Pablo es claro en esto, porque primeramente a los hermanos de Tesalónica, Pablo le hace referencia en la primera carta relacionado con los que morían en Cristo primero y luego los que quedaban vivos iban a ser arrebatados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 16 en adelante, Pablo le explica a los creyentes que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Pablo le explicó eso a los hermanos de Tesalónica en su primera carta. Y en su segunda carta todavía ellos tenían duda. En la segunda carta el apóstol Pablo le hace referencia a ellos y les dice, aleluya, que el Señor los recibirá en las nubes, es decir, que la iglesia será recibida en las nubes. Vamos a buscar un momentito, gloria al Señor.
se llama Tesalonicenses capítulo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del Señor. Su nombre damos la gloria. Le dice el apóstol Pablo, primero le dijo relacionado que iban a ser levantados los muertos y los que estuvieran vivos iban a ser arrebatados. Y ahora el apóstol Pablo le dice a la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses, porque ellos tenían dudas, como tenemos dudas muchos de los cristianos hoy en día, tenemos muchas dudas respecto al arrebatamiento, respecto al milenio, respecto al juicio del gran trono blanco, respecto a la gracia, respecto a la ley. Hay muchas dificultades de conocimiento de todo esto y es importante que nos eduquemos en las doctrinas básicas. Por ejemplo, la carta a los romanos es básica entenderla para poder entonces comprender realmente la esencia del evangelio romano, la carta a los romanos. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo les recalca otra vez lo que le había dicho anteriormente, pero ahora con unas especificaciones más claras. Le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que le había dicho anteriormente, y nuestra reunión con Él, es decir, la reunión que vamos a tener con Él cuando la iglesia sea levantada y en las nubes recibamos al Señor, entonces estaremos con el Señor, donde el Señor esté, estaremos con Él. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí es que está el detalle, amados hermanos. Nosotros a veces queremos torcer o doblar el codo de las Escrituras. No podemos realmente creer lo que enseñó el tatarabuelo o el abuelo, o lo que enseñó una institución que pone eso como seguro. Hay que entender las Escrituras conforme las Escrituras nos las enseña en la iluminación de la palabra. Una vez más digo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabras, ni por espíritu con letra minúscula, ni por palabra. O sea, cuando habla de espíritu con letra minúscula, está hablando de que son espíritus engañadores. Es decir, que el mundo físico que tú y yo vemos es un mundo hecho del mundo que no se veía. Eso se encuentra en, aleluya, fácilmente en Hebreos capítulo 1, versículo 3, porque las cosas hechas fueron hechas de las que no se veían. Es interesantísimo las Escrituras, gloria al Señor. Por ejemplo, tú te miras y yo me miro, y yo me miro como estoy, pero yo no era como estoy ahora. Fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, es importante que entendamos que lo que nosotros estamos haciendo ahora es un efecto de lo que no se veía anteriormente. Por eso es que los espíritus malignos se encuentran en la faz de la tierra, se encuentran en una área en el espacio, aleluya, donde el apóstol Pablo le habla específicamente a los Efesios capítulo 2, versículo 2, donde le enseña fácilmente y le dice, aleluya, que son espíritus. Efesios capítulo 2, versículo 2, donde habla acerca del príncipe de la potestad del aire, haciendo referencia a una potestad demoníaca, el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que hay espíritus que se encargan de engañar, aleluya, a aquellos que están buscando la verdad. Ellos se encargan de engañarlo, de confundirlo, de enseñarle algunas doctrinas que no tienen nada que ver con la salvación, que no tienen nada que ver con el crecimiento. Son enseñanzas que hoy en día usted las ve por ahí rondeando como un buey que está tratando de matar a una presa. Aleluya. Así son ese tipo de espíritus moviéndose en las congregaciones, en los conciertos cristianos, donde, aleluya, se mueven estos espíritus buscando confundir realmente a todo aquel que está buscando la verdad. Porque es una cosa cierta. Cuando usted conoce la verdad lo hace libre. La verdad nos hace libre. Y ese es el lema de nuestra forma de predicación. La verdad nos hace libre. Gloria al Señor. Bien. Por lo tanto, y sigue el apóstol Pablo diciendo que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay que establecer una diferencia. El día del Señor es la segunda venida de Jesucristo. Y cuando dice el versículo 1, donde dice y nuestra reunión con Él, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí estoy leyendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando dice más posteriormente el día del Señor está cerca, habla acerca de la segunda venida de Jesucristo a establecer su reino. Son dos términos que tenemos que tenerlos claros y que yo entiendo que puede traer mucha confusión dentro del aprendizaje de las Escrituras. Gloria al Señor. Bien, y el versículo 13, y con esto doy terminado. Nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, que el apóstol Pablo es enfático, estableciendo que nadie, no te dejes engañar por palabras bonitas, ni porque te escriban cosas bonitas, ni porque te endulcen el oído, por palabras que te caigan muy bien y te hagan sentir bien arriba. Ese simplemente es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Gloria al Señor. Que se encuentra, aleluya, en Santiago capítulo 3, de los versículos 3 en adelante. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es importante, amados, que nosotros tengamos claro la importancia de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Tú y yo no tenemos idea de lo que nosotros simbolizamos en este mundo tan difícil de vivir en términos espirituales. Tú y yo somos piedras vivas que estamos construyendo un edificio de fe. Pedro hace referencia a que somos piedras vivas, aleluya. De tal manera que cada bloque de piedra viva que somos nosotros, estamos construyendo un muro para que miles y miles de personas vean los ojos de Jesús, las manos de Jesús, vean la voz de Jesús, vean el cuerpo de Jesús, vean en nosotros la única esperanza que puede tener esta tierra, en la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. Porque después de eso, cuando estemos estudiando las 70 semanas proféticas de Daniel, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son como a veces pensamos. Gloria al Señor. Bien, su nombre damos la gloria. Vuelvo otra vez a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, haciendo referencia a que no todos los creyentes morirán, haciendo referencia al apóstol Pablo de la preocupación que tenían los hermanos de Tesalónica. Gloria al Señor. Bien, fíjense que el apóstol Pablo dice, versículo 51, he aquí, les digo vuelve a traer la palabra misterio, un misterio. No todos dormiremos. El concepto de dormir hace referencia a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo hace no todos dormiremos, lo que hace referencia es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la separación del espíritu y el alma del cuerpo. ¿Por qué? Porque ningún ser humano va a dejar de existir por toda la eternidad. No. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que cuando la persona muere sin Cristo, sin salvación, esa persona, el cuerpo se separa del alma y el espíritu. Y el cuerpo va al sepulcro y los gusanos se lo comen. Pero el alma y el espíritu nunca mueren porque son eternos. Pero si la persona en su vida terrenal no hizo una decisión sabia de aceptar a Cristo como su único exclusivo Salvador, en el momento en que viene el espíritu de la muerte, porque la muerte es un espíritu, el espíritu de la muerte, y se separa inmediatamente, el cuerpo va al sepulcro, lo comen los gusanos, y el alma y el espíritu despierta inmediatamente. Si la persona no aceptó a Jesucristo en su corazón, el alma y el espíritu despiertan en el infierno, gloria al Señor. Y en el infierno es un lugar donde solamente están las almas de las personas que no han sido salvas. Y las personas que están en el infierno, las almas y el espíritu que están en el infierno, están ahí hasta el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo
capítulo 19, aleluya, el juicio del gran trono blanco, inmediatamente el espíritu y el alma y el cuerpo de esa persona va a la presencia de Jesucristo para que le den su sentencia de ser lanzado al lago de fuego y azufre. Es decir, que el tormento del infierno no va a ser suficiente, sino que luego será lanzado al lago de fuego y azufre. Gloria al Señor. Y mire si esto es tormentoso, que tanto el anticristo como el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego y azufre antes de ir al juicio del gran trono blanco. Esto es interesantísimo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios toma en serio de tal manera que nosotros ahora, entendiendo las Escrituras, podamos realmente hacer conciencia de la importancia que es la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, aquí lo digo misterio, versículo 51. No todos dormiremos. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que no todos, aleluya, no todos van a estar separados del cuerpo, el espíritu y el alma. Sigue diciendo, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando habla que de todos seremos transformados, el versículo siguiente hace referencia y explica cómo va a ser. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, las personas que han muerto después de Cristo. Por eso es que la Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña en Cristo, los muertos en Cristo. Es decir, que los que murieron antes de Cristo, ellos tienen otra dimensión donde Dios tratará con ellos. Gloria al Señor, que no vamos a entrar en eso ahora. Pero lo importante aquí es los que mueren en Cristo. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, que en un momento, como le explicó a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 16, en un momento nuestros cuerpos serán transformados. Así como Cristo, cuando Cristo resucitó, el cuerpo que a Cristo resucitó, ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pablo se encargó de enseñarle esto, aleluya, a los hermanos de los filipenses. Pablo se encargó de enseñarle esta verdad. Y les dice claramente en Filipenses capítulo 5, gloria al Señor, versículo 3, el apóstol Pablo se encargó de enseñarle esto a ellos también. Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo les establece y les dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Nosotros vamos a tener el cuerpo la misma forma que Cristo resucitó. Nosotros los que estén muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos seremos transformados con el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, del cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que lo que Cristo hizo en la cruz tiene un valor incalculable. Lo que Jesucristo hizo en la cruz marca la diferencia, aleluya, entre la vida y la muerte, entre el progreso y el retraso. Lo que Cristo hizo en la cruz fue el sacrificio más grande que puede haber hecho un ser humano, porque Cristo fue humano, un ser humano en esta tierra, que nadie lo pudo haber hecho si no fue Jesucristo, porque Cristo estuvo para que tú y yo ahora vivamos esta bendición, esta alegría, este gozo, esta bendición que hay en nosotros de saber, aleluya, que nuestra redención está verdaderamente cerca. Gloria a Dios. Bien, y la última cita bíblica que quiero compartir con ustedes es en Primera de Pedro capítulo 1, gloria al Señor, Primera de Pedro capítulo 1,
Y ahí vamos a ver la grande bendición que hay en nosotros haber aceptado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Así es. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan de redención para ti y para mí. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 20, dice de la siguiente manera: gloria al Señor. Su nombre damos la gloria. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el Señor por siempre. Bien. La gloria se la damos a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Es que estoy viendo en segunda de Pedro y en primera de Pedro, gloria al Señor. Ya estaba pensando, me equivoqué. No me equivoqué. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver entonces primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 20. Dice de la siguiente manera, relacionado con que Cristo antes de la fundación del mundo ya estaba destinado para esta gracia maravillosa que tú y yo vivimos. Dice, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 es el clave. Ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, por amor de nosotros. Gloria al Señor. Versículo 21. Y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Imagínate la bendición grande que tú tienes y yo tengo, que es que antes de la creación de todas las cosas, antes de la fundación del mundo, ya Dios planificó que en su Hijo Jesucristo tú y yo íbamos a tener esta bendición de ser hecho hijos de Dios. Por lo tanto, este es un misterio que está escondido en las Escrituras, que cuando nosotros lo conocemos realmente nos convertimos en hombres y mujeres con un entendimiento más claro, más preciso de la importancia de conocer la palabra del Señor, y no solamente conocerla, sino vivirla. Porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es ponerla en práctica. Gloria al Señor. Los fariseos conocían la palabra, los saduceos conocían la palabra, pero los saduceos no creían ni en ángeles, ni creían tampoco en la resurrección. Los fariseos, ellos se basaban en la ley, pero le añadieron un sinnúmero de mandamientos adicionales que no tenían que ver absolutamente nada con lo que Cristo estaba enseñando. Es decir, que nosotros podemos leer, podemos tener conocimiento, pero si ese conocimiento no va trazado conforme a la hermenéutica de la palabra, no va trazado conforme el Espíritu Santo lo ha diseñado por medio de las Escrituras, porque toda la palabra profética es inspirada por Dios. Gloria al Señor. Si nosotros usamos la palabra para beneficios personales y para crear una personalidad que vean en nosotros gente poderosa, pero no le damos la gloria a Dios, no le damos la gloria a Cristo y no le damos el Espíritu Santo, nosotros esa bendición de por medio que el Espíritu Santo podemos hacerlo, entonces lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y ese es un error que el espíritu del anticristo quiere que tú hagas, que tú actúes de esa manera donde tu ego se levante y donde tu prestigio sea el que tenga el control de las cosas.
no el prestigio de la muerte y resurrección de Jesucristo, no el prestigio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, un sacrificio que jamás volverá a hacerse en este mundo, aleluya, ni en el mundo venidero. Eso es para nosotros ahora. Gloria al Señor. Entendamos, amados hermanos y amigos, la vida cristiana es un ensayo para la vida eterna. Tú y yo que hemos nacido de nuevo, tú y yo que esperamos el arrebatamiento de la iglesia, ya estamos en la eternidad. Porque aunque estamos aquí, pero nuestro corazón está ya en el arrebatamiento de la iglesia. Ya nosotros quisiéramos irnos, pero todavía el Espíritu Santo no ha querido, ya Cristo no ha querido, ya Dios no ha querido todavía. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos algo que hacer, tenemos algo que producir para el beneficio de los demás. Esa es la comisión que tú tienes y que yo tengo, de ponerte en pila, ponerte firme en el Señor y tratar realmente de hacer las cosas que agraden a Dios por medio de Cristo. De la misma vez, nosotros glorificamos al Espíritu Santo con nuestras acciones y así el Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo glorifica a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Sigamos adelante firmes en el Señor. Firmes. La semana que viene comenzaremos a hablar acerca de las 70 semanas proféticas de Daniel, y vaya estudiándolo en su casa, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Si tienes tiempo, vete leyendo todo el libro del profeta Daniel. Entiende una cosa, amados hermanos, para poder entender las escrituras, para poder entender el Apocalipsis, tienes que conocer el libro de Daniel, tienes que conocer a Jeremías, tienes que conocer a Zacarías, tienes que conocer otras fuentes adicionales, porque las cosas no llegan simplemente de una forma mágica, todo tiene una correlación entre historias y eventos reales. Gloria a Dios. Por eso es que es importante que comenzamos ya el próximo martes a entrar de lleno, a comernos este manjar que tenemos aquí, la semana 70 del profeta Daniel. ¿Por qué? Porque entendiendo esto, y recalco otra vez, entendiendo las 70 semanas proféticas de Daniel, del capítulo 9, del 24 al 27, yo te aseguro, amado hermano, yo te aseguro que en tan pronto tú entiendas bien esta profecía, tu vida va a cambiar. No vas a ser el mismo. Tu mentalidad va a ser otra. Tu objetivo va a ser otro. Tú vas a mirar a los cristianos con una mentalidad diferente, porque lo que tú estás viendo son creyentes que todavía ignoran realmente esta verdad. Por eso es que el Espíritu Santo ha puesto, tanto en mi esposa como en mí, este ardor interno, este fuego que hay en nosotros. Aleluya, no puede pararse. ¿Por qué? Porque ya pronto la iglesia será levantada y yo quiero que tú y yo, en el momento que toque, aleluya, que escuchamos el sonido de la trompeta, inmediatamente seamos levantados y recibamos al Señor en las nubes. Si tú lo quieres creer, fantástico. Si no lo quieres creer, fantástico. Pero al final nos vamos a dar cuenta si fue o no fue. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y amigos, Dios bendiga mucho a todos los hermanos. Nos gozamos tremendamente de estar con ustedes el próximo martes. Les esperamos muy ansiosos, esperando el próximo martes para que podamos seguir esta bendición grande de servirle al Señor en lo que tú sepas hacer, en lo que tú puedas hacer, conforme a tu capacidad. Pero no dejes de hacer algo. Tienes que hacer algo para que otros sean bendecidos. Ahí estriba nuestro crecimiento espiritual. Mientras más hacemos, más el Espíritu Santo nos provee para hacer. Quiero saludar, como siempre, a hermana Rosario Pérez. Dios te bendiga, hermana Rosario. Nos alegramos mucho que estemos ahora en estas enseñanzas. Yo sé que tú las vas a disfrutar porque a ti te encanta aprender. Yo lo sé. Gloria al Señor. También quiero saludar a María del Carmen Ocampo. Dios te bendiga, sierva. Siempre está ahí. Oiga, aleluya, mano a mano con nosotros. Rafael Ñañez, Dios te bendiga, varón. Gloria a Dios. Saludos a tu hermano Francisco, a quien siempre le tenemos en nuestro corazón. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús.
Bien, aquí hay una persona que aparentemente no se vio bien quién era, pero mi esposa tiene una idea de que podría ser una hermana, pero realmente saludamos a esa hermana que no quiero dar el nombre por si acaso no puedo caer en un tipo de mala información, pero sí, realmente le saludamos a la hermana que mi esposa entiende que cree que es otra hermana, que también comienza con el nombre de Carmen, pero realmente te saludamos, te queremos mucho y no se vio el nombre, mi esposa dice que no se vio el nombre de la persona, pero sí, te saludamos mucho y realmente creemos que estamos en el mismo hilo, la misma forma de predicación, la misma forma de enseñanza, y te esperamos el próximo martes para que juntos podamos seguir comprendiendo esta verdad. Quiero saludar también a Enrique Jiménez. Dios te bendiga, hermano Enrique. Gloria al Señor. Una alegría poder saludarte y saber de ti. Gloria a Dios. Sabe que estamos orando mucho. Estamos orando mucho por todos los asuntos que tú tienes, las enfermedades que te están viniendo, por tu esposa, por tus hijos. Y sabes que te amamos mucho, Enrique. Tú lo sabes que es así. Gloria al Señor. Ay, gloria a Dios por siempre. Y también quiero saludar, amados hermanos, y decirles que antes que no se nos olvide, En tu página entró una persona, pero no sé bien el nombre, desconocida. me dice mi esposa que en mi página, en mi teléfono entró una persona desconocida, pero no se ve quién es. Saludamos a esa persona desconocida y le decimos que aquí estamos para servirte las 24 horas del día. Gloria al Señor y la noche. Gloria al Señor. Bien. Quiero decirles que este domingo tenemos de la predicación por la pastora Nereida Gómez. Gloria a Dios, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Y realmente será una bendición tremenda porque ella es muy responsable en sus mensajes y yo soy su esposo y la veo estudiando, la veo buscando el rostro del Señor, la veo buscando, aleluya, siempre algo que pueda ser de bendición a los demás. Ustedes no tienen idea de nosotros, los predicadores, los pastores, cómo realmente pues nos gusta que usted sea bendecido por el conocimiento de la palabra. También quiero recalcar y no quiero olvidar decirle que compartan el video siempre. Esta es una responsabilidad que por lo menos debemos hacer, amados hermanos. Compartamos estos videos. Si a usted le gustó la enseñanza, compártalo con los compañeros suyos, con sus amigos, con sus hermanos, porque en esto usted está ayudando a que otros sean bendecidos, a que otros puedan su fe seguir creciendo. Gloria al Señor. Nos alegramos mucho por estar con todos ustedes. Y es para nosotros una alegría enorme poder servirle en lo humilde que podamos. Mi esposa y yo nos sentimos muy bendecidos por parte de Dios de todavía, aleluya, seguir haciendo algo que nos gusta. Mi esposa y yo nos gusta, aleluya. Es un fuego que tenemos por dentro de servirle al Señor, que obviamente eso pues ha tenido unas circunstancias que nos ha movido a esto, a ser libres de la enseñanza, libres en las predicaciones, porque queremos, el lema nuestro es: la verdad nos hace libres. Y hoy en día no es tan fácil tener la oportunidad de tener una predicación libre, fuera de todo conocimiento, digamos, dentro de cualquier institución que tenga sus reglas y sus normas. Gloria al Señor. Es una alegría tremenda estar con ustedes. Nos sentimos muy felices en poder ser parte de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que es un misterio. Que la pasen bien. Muy buenas noches, que tengan un sueño apacible, que sueñen maravillosamente bien y que mañana usted se levante con ese ánimo, con esa alegría de poder ser la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, donde usted es sal y usted es luz. Somos luz y somos sal de la tierra. Que la pasen bien. Dios les bendiga.